Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León agradece su presencia en el primer Coloquio Internacional de Arte y Visualidad, Espacio Público y Significación. Es un honor presentar en este momento a ustedes la conferencia magistral a cargo del artista Pancho López, conferencia que será moderada por la maestra en artes Diana Ballines. Pancho López estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Por 11 años fue jefe del Departamento de Performance y Arte Actual del Museo Universitario del Chopo. Posteriormente trabajó en Fundación UNAM y fue coordinador de la Licenciatura de Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes de la Universidad de la Comunicación. Coordinó el Encuentro Internacional de Performagia y el concurso de moda alternativa Modales. Actualmente coordina el Festival de Performance Extra Yeyet, Festival de Video Performance de la Ciudad de México. Ha participado en muestras y festivales de performance a nivel mundial. Fue columnista del diario La Crónica de Hoy, Fente, becario de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y del FONCA. Actualmente es beneficiario de Padit Senart 2015 para la realización del primer concurso de teoría del performance. Ahora cedo la palabra a la maestra en artes Diana Ballines. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este ya nuestro último día de actividades del coloquio y qué padre cerrar este día con la presencia de nuestro estimado Pancho López. Bienvenido y siéntete en casa. Hola, buenos días. Pues bueno, antes de comenzar, tengo por supuesto que agradecer a la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por supuesto este fabuloso espacio de la Facultad de Políticas y bueno, y por supuesto a todo el equipo de la Facultad de Artes, por supuesto empezando con Celeste Flores, que me invitó a este evento y pues bueno, me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, pues yo les vengo a platicar acerca de un performance que hice durante varios años, que empezó hace justamente 19 años. Hice por primera vez en el marco de un taller, Nexteres Arte Actual, un espacio que se dedicaba mucho al performance en la Ciudad de México. Hice un performance con la maestra Andrea Ferreira, en el cual sacamos de contexto algo. Ella nos propuso sacar de contexto algo y yo decidí hacer un picnic. A mí me interesa mucho el tema de la comida porque pues ahora sí que a quién no le gusta comer, ¿no? De entrada. Y pues me di cuenta que el día que descubrí mi cuerpo y que me acepté gordo y que entendí todo este rollo de la obesidad y que dije hay que tener un cuerpo y moverlo y cuidarlo y trabajarlo, decidí pues trabajar con él, ¿no? Entonces, pues siendo que lo que más me gustaba hacer era comer, pues dije vamos a comer, ¿no? Entonces, lo que hice fue salir al Zócalo de la Ciudad de México y allá me senté a comer un pollo rostizado, pero yo iba muy serio, digamos, ¿no? O sea, fue un picnic en un lugar completamente lleno de gente, en un lugar urbano, donde había mucho movimiento, mucho ruido. Entonces instalé una mesa, puse una silla, puse un mantel de cuadritos, que por cierto me dio Andrea Ferreira, y de ahí me puse a comer. Entonces me puse a ser observado, la gente me estaba observando con algo que hacemos todos los días, ¿no? Porque pues bueno, tenemos suerte, comemos 3 veces al día y yo estaba ahí sentado en el Zócalo comiendo un pollo con tortillas, nadie supo que estaba súper seco, que me estaba ahogando con el pollo ahí de los nervios y todo, pero bueno, ya pasó. Después hice un segundo picnic, decidí hacer una exploración, una serie de acciones para revisar qué pasaba con los diferentes contextos. Y fui a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde estudié, para en una clase, en un auditorio, hacer un picnic, pero muy formal, ¿no? Entonces llegué con mi canasta, saqué un pan, saqué
un cuchillo, mayonesa, mostaza, jamón, queso, lechuga, aguacate, jitomate, cebolla, bueno, todo lo que se le pone a una buena torta, y me la hice enfrente de todos los compañeros de mi clase. Y pues todos estaban muy pendientes de la torta más que de la exposición de mi equipo. Y pues bueno, ese fue el segundo picnic. El tercer picnic ya fue cuando fui a la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma, y ahí me senté en el marco de un evento que hubo que se llamaba 4 acciones en torno al individuo, y ahí me senté a comer también, pero ahí a un espagueti a la boloñesa, con queso parmesano, con vino tinto. Yo no tomo nada, aunque no me crean, pero no tomo nada de alcohol, y ese día pues me serví mi vino y una señora llamó a la policía que porque estaban unos borrachos en el parque. Entonces pues fue como muy simpático porque de repente llegó la policía buscando a los alcohólicos y pues yo ya había terminado de comer, ¿no? Y no, obviamente no pasó a mayores. Les voy a mostrar algunas imágenes. Esta es la imagen del picnic en la Plaza de Río de Janeiro. Tenía pelo, bueno, han pasado 19 años, nada más. Entonces, ahí se acercó yo recuerdo mucho, había otras 3 acciones simultáneas, estaba Pilar Villela, Amanda Gutiérrez y Rubén Velázquez, cada uno estaba haciendo una acción en torno a su cuerpo, en torno al individuo, y de repente, bueno, lo que pasó, que yo recuerdo mucho, es que estaba un indigente sentado viéndome comer con una mirada como de odio todo el tiempo, y sí fue como muy confrontante para mí, ¿no? Ver esa mirada así tan penetrante, tan enojado, ¿no? Entonces empecé a ver que el performance era pues un arma, ¿no? Una potente arma con la cual se puede trabajar. Y ¿qué pasa? Y bueno, pues el rollo es que de ahí empecé a querer explorar todavía más, ¿no? Después me fui a comer a Chapultepec. Esta es una imagen del bosque de Chapultepec, el pasillo que está sobre el circuito interior, en la entrada de la Puerta de los Leones. Ahí comí un poco más sofisticado, me comí un huachinango en salsa de queso con espinacas y pimientos morrones, y llevé café y una tarta de frutos rojos, y bueno, llevé una jarra de cristal cortado y mi canasta, ¿no? Entonces fue como muy interesante. Ahí la gente estuvo viendo, llegaron unos sujetos en una motocicleta para decirme que no podía comer ahí, que había zonas en el parque para comer, y entonces fue cuando empecé a relacionar, digamos, todo esto del espacio público y mi trabajo, ¿no? Empecé a ver como que pues hay muchas reglas tácitas en el espacio público que a veces no conocemos, pero que están ahí. Empezó la pregunta de qué tan público es el espacio público. Empecé a trabajar con la idea de usar el cuerpo como una herramienta de exploración, y sobre todo el acto de comer, que es lo más cotidiano que yo puedo pensar, para escudriñar, digamos, estos temas del espacio público, ¿no? Yo no había pensado que esto era un acto político, sino hasta que justamente en el periódico Universal, Mónica Mayer escribió que era un acto político lo que yo hacía, ¿no? Comer, sentarme enfrente de espacios de gobierno o de íconos de la ciudad. Y pues sí, en efecto me doy cuenta que pues nuestros actos son todos políticos, ¿no? Y pues bueno, en esta ocasión, en México nadie se me acercaba, pasaba toda la gente viendo, nada más como que sonreían o se preguntaban o se burlaban o algo. Esa señora es la única que se acercó a preguntarme que qué estaba haciendo ahí, que si había perdido una apuesta o que si era una manda. Entonces yo le dije, no, nada más vine a comer. Y me dijo, bueno, buen provecho, y se fue, ¿no? Entonces sí fue como muy gracioso porque cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Cómo vemos, cómo nos identificamos, cómo vemos pues la comida y la sabemos, la conocemos, la hacemos nuestra, pero sí de repente como no nos queremos meter en asuntos en donde pueda uno quedar como comprometido, ¿no? O tal vez una broma, una cámara, buscando la cámara escondida o algo, ¿no? Permítanme, porque tengo que poner esto un poco en orden. Si no, no puedo continuar.
Gracias, gracias. Es que sí, se me olvidaba que hay que estar ad hoc a las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, después fui a comer al Metro Pino Suárez, y ahí pues hay varias cosas que descubrí acerca de los espacios públicos, ¿no? Uno piensa que paga su boleto y que pues uno va donde quiera y toma la ruta que quiera, se puede uno equivocar, regresar, dar la vuelta, ir de un lado al otro. Y aquí fui a una estación que a mí me encanta, que es la estación Pino Suárez, que es el cruce de la línea rosa con la línea azul. En el metro pasan más de 5 millones de personas al día. Por esta estación pues pasan alrededor de 2 millones. Me lo han certificado ahí en la unidad de cultura del metro. Para hacer esta pieza tuve que pedir permiso. Mandé un oficio muy propio pidiendo permiso para comer en el metro, ¿no? Entonces expliqué que se trataba de una exploración artística y no sé cuánto, y para mi sorpresa regresó una carta diciendo que por supuesto podía comer, pero en hora valle. Entonces yo dije, ¿qué es eso de hora valle, no? Y me enteré que el metro maneja 2 horarios, la hora valle y la hora pico. Entonces la hora valle se supone que es cuando no hay nada, ¿no? No hay nadie, uno camina por donde sea. En el metro eso nunca pasa, siempre está llenísimo de gente, ¿no? Y la hora pico, pues bueno, ni se diga. Entonces fui a comer aquí y pues sí me sentí como Britney, ¿no? Estaba yo sentado ahí con fotógrafos, con cámaras, con un montón de gente tomando video. Era como rarísimo el rollo, ¿no? Y pues ahí la gente gritaba que huele rico y que guárdame tantito y cosas así. Y pues ahí me estaba comiendo una paella valenciana, que fue la única que realmente no cociné yo, pero todas las demás cosas con las que experimenté en estos picnics, pues sí fue como cocinado por mí, ¿no? En este caso, pues llevé una paella valenciana, camarones al ajillo, llevaba vino blanco, y pues me senté a comer ahí cerca de la pirámide de Écatl, que es una de las zonas arqueológicas más visitadas en la Ciudad de México, porque pues está ahí en el metro, y pues la ve todo mundo, es una zona arqueológica de verdad, que es como muy interesante, que está dentro de las instalaciones del metro, protegida por el INAH, por supuesto. Y bueno, pues aquí comí y vinieron varios periódicos, vino el periódico Reforma, vino la revista Eres, una revista que en los 90s y en el año 2000 era muy popular. Aquí llegué con la canasta, lo que hacía es llegar, instalar una mesa plegable, con una silla plegable, ponerle el mantel y sentarme a comer, ¿no? Aquí después fui a comer a la Villa. Aquí también descubrí otras cosas sobre el espacio público, porque yo tenía mucho miedo de ir a la Villa, ¿no? Porque pues es un espacio de fe. Yo dije, no, pues vayan a pensar que es una burla o algo por el estilo. Llevé una guarnición de pétalos de rosa con nopalitos y unos medallones de cerdo. Me senté a comer, ya muy a gusto ahí, y para mi sorpresa nadie se acercó. ¿Por qué? Porque ahí efectivamente estaba ocurriendo eso de que la gente pensaba que estaba cumpliendo una manda y que estaba, no sé, cumpliendo una promesa con la Virgen, era como una comida con la Virgen de Guadalupe. Entonces sí fue muy interesante que nadie, absolutamente nadie se acercó. Entonces esto que ven acá es la villa antigua y esta es la nueva, y pues ahí me senté a comer entre la gente que iba a ver a la Virgen y agradecer algo, ¿no? Después me fui a la terminal de autobuses del norte. Ahí también pedí un permiso porque igual que el metro, zona federal, y ahí pues las reglas operan de otra manera, ¿no? En el metro, por ejemplo, me enteré que hay prioridades, hay 3 prioridades básicas, que es, todo el mundo pensaría que la prioridad principal es el transporte, ¿no? Y sin embargo me enteré que la primera es la seguridad. Entonces, en estos lugares se cuida mucho la seguridad, después viene el transporte y la tercera, me dijeron en el metro, que es la cultura. Incluso por eso tienen una red de vitrinas, de exhibición, de vitrinas culturales para exponer. Van a abrir un museo, el Museo del Metro, el mes que entra, en septiembre, y pues hay como un montón de cosas que uno ni se entera. Había un museo del holograma en el túnel de la ciencia. Es como muy interesante el sistema de transporte colectivo. Y bueno, en este caso acá en la Terminal del Norte, pues me senté a comer un tibón steak, así con ensalada verde y vino tinto. Pasaron varias cosas porque como tenía permiso, tenía un guardia de la Terminal del Norte al lado y estaba así él muy pendiente de lo que pasaba. Y se acercó un niño de la calle y bueno, casi lo taclea el guardia, así como de ¿a dónde vas?
luego había un señor sentado, un campesino, enfrente de mí con su guajolote y toda la cosa, y un costalito y todo, y llegó y me dijo, ¿quiere que lo retire? Y yo así de, no, pues ¿cómo lo va a retirar? Ahí déjelo así. Pero se me acercaba así a decirme el guardia cosas, ¿no? Entonces yo le decía, no, todo bien, y ya terminé de comer. Pues fue como muy interesante porque, repito, también es zona federal, ¿no? Aquí estoy en donde está la Virgen, en el centro de la Terminal del Norte, que me pareció el lugar más indicado, ¿no? Que es donde mucha gente pasa a persinarse antes de subirse al transporte que van a tomar, ¿no? Después, esta me encanta porque es como de dónde está Wally. Ahí fui a comer al Eje Central y Avenida Juárez, justamente en la Alameda, en donde está Bellas Artes. Ahí me senté a comer unos bisteces a la veracruzana. Y aquí dos cosas pasaron. Una, se me acercó un perro que estuvo sentado junto a mí todo el tiempo, así como esperando que algo se cayera. Y la otra es que de repente pasó una señora con su niño de la mano y venía el niño diciéndole, mamá, ¿puedo? Y yo dije, bueno, ¿qué? De repente le dice a la mamá, sí, y voltea el niño y me dice, buen provecho. Entonces, fue como muy gracioso, ¿no? Porque cómo nos acercamos o cómo nos permitimos de repente desde niños hacer algo o dejar de hacerlo, ¿no? Y pues bueno, ahí con la Torre Latino de escenario. También aquí, después de ver esta foto, si ven, hay un sidral Mundet. Entonces decidí empezar a quitar todo tipo de referencias comerciales, justamente porque mucha gente lee esto pues como un comercial, ¿no? Al no haber otro elemento que les indique nada, más que un señor gordito, simpático, guapo, sencillo, comiendo a gusto por ahí, pues de repente lo único que pueden leer es una marca y pues sí piensan pues es una publicidad, ¿no? Después me fui a Quebec, les digo que quité las marcas y puse un ginger ale, un Canada Dry, porque me pareció muy cómico, y ahí me comí también un espagueti con albóndigas al chipotle, me llevé mi latita, así como muy precavido, y allá me cociné mi salsa. Y aquí pasaron cosas muy graciosas, ¿no? Porque esta es la puerta de la ciudad, es una ciudad amurallada, así como Campeche. Entonces me senté ahí en la calle, se llama Saint-Jean, y me senté a comer ahí. Entonces se acercó un japonés, o chino, coreano, yo supongo que era japonés, porque traía una cámara y bueno, todo el tiempo fue clic, 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 tomándome fotos todo el tiempo. Yo creo que tiene mejores registros que yo, pero bueno. Y después aquí había un señor que pasó súper enojado y me empezó a pegar de gritos en francés. Y entonces empezaba que, entonces yo nada más le contestaba, oui, merci, merci. Entonces, al final, pues se fue muy enojado y la chica que ven detrás de mí es Natalie Perrol, una amiga de allá, de una galería que se llama Le Liu. Entonces ella me dice, ¿pero por qué le decías que gracias? Y digo, pues porque no le entendía nada, ¿no? Entonces me dice, es que estaba reclamándote que por qué comías carne si era sábado. Y yo así de, bueno, pues yo no estoy pensando, por supuesto, en eso, ¿no? Entonces uno tiene que entender de repente que en la calle hay una multitud de situaciones y de pensamientos, de idiosincrasias. Entonces uno tiene que aprender a convivir con ello, ¿no? Entenderlo y tomarlo en cuenta sobre todo, ¿no? Entonces de ahí me fui a Toronto. Aquí van a decir, ¿pero por qué es otro mantel? Pues porque dejé mis cosas en Montreal, yo me fui a Toronto a ver un festival que se llama 7A11D. Entonces yo estaba ahí en el festival como público, muy a gusto, y todos los artistas y el organizador del festival me dijeron, ¿pero por qué no haces tu picnic? Y yo así de, no, es que no traigo mis cosas. Entonces me dijeron, mañana te las tenemos todas. Entonces llegaron con un mantel, llegaron con una canasta, llegaron con la mesa, con todo llegaron. Y pues yo dije, bueno, pues lo hacemos, ¿no? Hasta velas me pusieron, ¿no? Entonces lo divertido ahí fue que la gente pasaba a prender las velas con sus encendedores y pues el aire las apagaba. Entonces la gente se acercaba muy amablemente a prender las velas. Una señora dijo, la que está ahí de camiseta blanca, dijo, pero no tienes postre. Yo dije, no se me olvidó. Entonces se fue a la tienda de atrás, un Second Cup, que es así como un Starbucks, se fue y de repente regresó con un brownie y me lo puso en la mesa, ¿no?
Entonces la gente pasaba y me decían bon appetit, bon appetit, bon appetit. Una señora me dijo, what's the occasion? Así de, ¿qué celebras, no? Yo, pues nada. Y me dijo, bueno, pues bon appetit. Y se fue, ¿no? Entonces era muy, muy gracioso todo lo que empezaba a ocurrir con estas acciones, una serie de anécdotas, que de hecho tengo muchas escritas. Escribí todo lo que pasó, este tipo de recuerdos, ¿no? Que de repente, si no los escribe uno, pues se olvidan. Esa es una de las cuestiones sobre la acción, al ser una cosa efímera, pues de repente hay que generar registros, ¿no? Y por supuesto, como ya han comentado aquí, de repente el registro en aquellos años pues no era tan tomado en cuenta o no era tan pensado. Yo no estaba pensando en la foto, yo le pedí a mis amigos que me tomaran alguna foto. Entonces de repente hay unas fotos que dan hasta miedo, ahorita van a ver. Pero pues eran los registros a los que yo tenía acceso, ¿no? Con una cámara Kodak, de esas cualquiera, con un rollo de 36 exposiciones, a veces de 24, que son ya como palabras o asuntos como que ya bastante añejos, que mucha gente de ustedes que están estudiando ahora seguramente no saben ni de qué hablo, porque ahora con los smartphones y con las cámaras digitales, pues eso del flash y el error y que se nos veló y que no sé cuánto, eso ya no existe. Digo, también hay unos que toman muy mal la selfie, ¿no? Pero bueno, el asunto es que pues sí tengo estas fotos que son de repente pues como casi un rescate, ¿no? Así de encontrarlas en la casa, era material de closet, tuve que sacarlo del closet para organizarlo un poco. Y algo que hice también que me gustaba mucho hacer era, en aquellos entonces que no había Facebook, pues yo le llamaba insistentemente a los periodistas, entonces llamaba a La Crónica, a La Jornada, al Reforma, a donde fuera, invitándolos y haciendo boletines de prensa, los llevaba personalmente hasta la oficina del periódico y pues sí, me hicieron en muchas ocasiones caso y pues sacaron algunas notas y pues sí, era como muy interesante la manera de relacionarse con la gente, ¿no? Aquí estoy en Nueva York, en la Quinta Avenida, me fui a Nueva York, estuve pensando en dónde comer y pues me pareció que el lugar más indicado era el Empire State, ¿no? Entonces fui a sentarme en la 34 y la Quinta y ahí me senté a comer un chile relleno. Entonces fue una odisea conseguir un chile poblano en Nueva York, así de verdad, fue la empresa más complicada. Finalmente lo conseguí y ya me senté a comer ahí con un panecito y llevaba también agua de naranja. Entonces fue como muy interesante esta acción. En este caso verán las fotos un poco mejor, o un mucho mejor, porque son de Pedro Linger, un fotógrafo de Argentina que conocí allá y que me hizo favor de regalarme 6 fotografías. Entonces fue con su cámara en blanco y negro, tomó las fotos y pues me hizo este regalo que para mí fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Aquí es otra imagen. Como pueden ver, pues hay una multitud de personas de diferentes nacionalidades y de diferentes razas. Esa señora se acercó a preguntarme que dónde compré la canasta, ¿no? Así, y yo le dije, en una tienda por acá, y me dijo, voy corriendo por una, ¿no? Entonces fue como muy simpático. Esta otra señora me preguntó que qué estaba comiendo, le dije que un chile relleno y me dijo, ¿y eso qué es? Ya le expliqué que era un platillo mexicano y me dijo, ¿y cómo se hace? Le dije, bueno, pues primero pones a asar el chile, luego lo metes en una bolsa para que se sude, ya que se suda le quitas la piel, lo desvenas y me dijo, no, creo que no lo voy a poder hacer. Entonces ya se acercaron unos chicos a decirme que si les dejaba probar, les dije que no, que era mi comida, porque también de eso iba esta acción, ¿no? Como de estar solo en una ciudad tan grande como México o Nueva York. En México, pues con más de 20 millones de habitantes estamos solos de alguna manera, ¿no? Entonces habla de la individualidad, habla de por no decir egoísmo, de repente pues de estar solo y procurarse pues un plato de comida, ¿no? Es como un trabajo que explora esos linderos. Que exploró, porque no pienso repetir un picnic nunca más. Bueno, si me invitan, sí vamos, ¿no? Así por ahí, aquí en un jardincito o algo, sí, el picnic. Y estaría como rico, ¿no? Pero así de volverme a sentar por ahí en una esquina, no. Ya esquinas, yo ya no. Y esta es mi foto favorita, que pues tuvo la suerte de estar en muchos periódicos.
Y pues es muy afortunada la imagen, el ojo de Pedro era muy ágil, y pues esta imagen, todo el mundo me dice, es que están ahí muchas razas, ¿no? El anglosajón, el negro, el oriental era el mexicano, y fue el que me ayudó a conseguir el chile, sin albur. O sea, fue como muy amable, ¿no? Porque pues él sabía dónde estaba toda la movida mexicana y pues me llevó a conseguir el chile y lo cocinamos en su casa, ¿no? Esta plática suena como dobles interpretaciones, pero no, fue literal. Conseguimos un chile poblano, hicimos lo que dije de asarlo y todo eso, y el que está junto al semáforo sí parece mexicano, ¿no? Así como… Y bueno, pues esta imagen, les digo, me gusta mucho. Mi amiga Jessica Nambo, una vecina que me encontré en Nueva York, en una calle, yo iba caminando y de repente oigo un grito así de ¡Pancho! Y yo dije, no, no soy yo. Y volteé y venía mi vecina del mismo edificio corriendo, así de ¡hola! Ella me regaló esta foto. Entonces, esto fue en el metro de Nueva York, en la calle 42, en Times Square. Ahí comí unos chilaquiles rojos con pollo frito y agua de horchata. Entonces fue increíble el momento porque me fui a sentar en los andenes. Entonces me pasaba un tren por un lado y otro tren por el otro lado, ¿no? Y la gente, pues era un hervidero de gente. Yo estaba comiendo, llegó una negra altísima, guapísima, con un speaker, lo puso ahí, puso un micrófono y empezó a cantar. Entonces yo tenía mi cantante privada al lado. Entonces era así como qué condesa, ni qué colonia condesa, ni qué nada. Así, eso era lo más bohemio. Yo estaba feliz comiendo ahí mis chilaquiles. Y se acercaba la gente a preguntarme que qué anunciaba. Yo les dije, nada. Afortunadamente no llevé ninguna lata de nada, ni nada. Pero who's the sponsor? Me decían, ¿no? Yo, no, nadie, no hay aquí ningún patrocinador de nada, ¿no? Estoy comiendo nada más. Ah, bueno, y se iban, ¿no? Y de repente, bueno, ahí estaba yo con mi vela, les digo, con mi corbata muy psicodélica, que era de mi papá. Y de repente pues llegaron los policías, ¿no? Yo dije, uy, no, ahorita me van a mandar hasta Honduras, ¿no? Deportado, ¿no? O algo así, porque pues no tenía permiso, no nada, ¿no? Entonces llegaron y me dijeron, de todo en inglés, por supuesto, yo contesté con mi fabuloso inglés, así, llegaron y me dijeron así de, blow out that candle, me dijeron, y yo así dije, ¿qué contesto en mexicano si le dicen apaga esa vela? Yo le dije, what if I don't? Así bien salsa, ¿no? Y si no la apago, ¿qué? Entonces me dice, just blow it out, please. Así de, bueno, por favor, claro, ¿no? Ya la apagué. Y me dijeron, ok, disfrute su comida. Y yo dije, ok, qué raro, ¿no? El problema era la vela porque volvemos a lo mismo. El espacio público tiene reglas que no están escritas. No hay de repente una señalética que diga, no puede prender una vela aquí, no puede comer acá, ¿verdad? Entonces… el problema no es que estaba comiendo o no, si comía chilaquiles o no. El problema es que había una flama y eso significaba un riesgo para la seguridad. Repito, es el sistema de transporte que lo que vigila es la seguridad, es lo que ponderan. Entonces, son cosas que aprendí con el picnic, ¿no? Después vine a México, después de Nueva York, y me fui a comer al aeropuerto. Corrí el año 2000. Entonces fui a comer al aeropuerto, pensé en la terminal de llegadas nacionales, en la sala A. Entonces llegué, puse mi mesa y me senté a comer unas pechugas cordon bleu. Entonces estaba yo sentado ahí, llevé agua natural para que no dijeran que estaba de borracho, nada, ¿no? Nada, ni llevé un cuchillo redondito para que no dijeran que traía armas blancas. Yo pensé en todo, ¿no? Entonces estaba yo sentado ahí cuando de repente había un movimiento muy fuerte porque las sobrecargos de Aeroméxico estaban en huelga en el año 2000. Y lo que pasaba es que ellas se organizaban como parvadas con el uniforme de Aeromoza y corrían por todas las salas como parvadas, así qué performance ni qué nada, ¿no? Estaba increíble eso, era noticia, ¿no? Estaban exigiendo por sus derechos laborales y un montón de cosas. Entonces estaba la PFP vigilando la seguridad del aeropuerto, que si hay lugares, zonas federales que son vigiladas, pues son los aeropuertos, y más los aeropuertos internacionales tan grandes como el de la Ciudad de México, súper vigilados. Entonces llegó el de la PFP y me dijo, no puedes comer aquí. Yo le dije, pues ya estoy comiendo, termino y me voy. Me dijo, no, no puedes. Hay zonas para comer, porque sí hay zonas obviamente demarcadas para comer. Yo estaba comiendo ahí muy a gusto, se empezó a juntar la gente, llamó por el walkie-talkie a los guardias del aeropuerto, que son los uniformados de blanco,
se acercaron a decirme, señor, no puede comer aquí. Yo le dije, ya estoy comiendo. Entonces me dijeron, no, pero es que no puede comer aquí, o sea, ¿tiene permiso? Yo, ¿necesito un permiso para comer? Es como también una de las preguntas, ¿no? O sea, ¿necesito un permiso para comer? Entonces, pues sí hay como que cuestionar eso, ¿no? De repente, el resumen es que terminé en el Ministerio Público, ¿no? Y pues me empezaron a jalar la mesa, la gente empezó a gritar, déjenlo comer. Entonces, después una señora por allá salió y dijo, se le va a enfriar. Entonces, fue como muy divertidas todas las reacciones que ocurrían, era como muy raro el asunto. Y bueno, finalmente me llevaron hasta la sala D con todo y canasta y mesa y mantel y todo. Yo iba comiendo pan, así nerviosísimo, y nos metieron porque arrestaron a varios, ¿no? Los que estaban ahí defendiendo y no sé qué, ahí todos arrestados, ¿no? Entonces se abría la puertita y eran flashes y bueno, era todo un rollo. El asunto es que uno de los guardias llamó y dijo, torre de control, tenemos un F4 en el ambulatorio de la sala A, cambio. Y entonces se oyó, ¿y qué está haciendo el F4? Cambio. Le dijo, pues comiendo, cambio. Y le dijo, pues ¿qué está comiendo? Cambio. Y le contestó, pues pechugas, cambio. Entonces fue así como muy gracioso todo lo que estaba ocurriendo. Y entonces el otro policía le quita el walkie-talkie y dice, pero es que está comiendo y no tiene permiso y hay muchos fotógrafos. Entonces, cambio. Y dijeron, no, pues retírenlo, cambio. Y entonces ahí fue cuando empezó el jaloneo y terminé en la oficina de la policía del aeropuerto. Ahí interrogaron a todos. A uno de los chicos lo encueraron completito porque traía unas hojas de papel arroz y le buscaban droga. Entonces le sacaron la cartera y le decían, ¿quién es? Y era una foto, ¿no? Y entonces le decían, pues mi abuelita. Y entonces le decían, ¿pero por qué la traes? Pues porque es mi abuelita, ¿no? Entonces era así como una investigación así súper fuerte. Y total que al final de repente fue así de, me pasan a otro escritorio y empiezan a decir así como que no, pues se llama Francisco López. Y yo así, Pancho, enojado, ¿no? Así, nada de Francisco, ¿no? Entonces ahí dijeron, él estudia teatro y trabaja en el Chopo. Y yo, ¿cómo supieron todo eso en 2 segundos? Y además yo muy enojado porque yo no hacía teatro, ¿no? Porque está esta constante discusión de que el teatro es está peleado con el performance, ¿no? Yo creo que son disciplinas hermanas, yo creo que hay pues acciones que tienen mucha teatralidad y en el teatro de repente hay mucha experimentación. Entonces yo creo que esa pelea no lleva a ningún lado. Y bueno, pues aquí terminé en primera plana de este periódico, que era de la época, El Día, tiraban 60,000 ejemplares diarios. Y bueno, terminé en primera plana porque yo no sabía que el 8 de junio era el Día de la Libertad de Expresión. Entonces les quitaron los rollos y por ese motivo terminé en primera plana, ¿no? Entonces en la mañana siguiente, cuando llego al puesto de periódico y veo el periódico, porque yo dije, fue Crónica y fue El Día. Entonces los voy a ver, ¿no? Los voy a comprar. Y me veo en primera plana, fue como rarísimo, ¿no? Entonces ya lo compré y después, si ven acá dicen, el Día de la Libertad de Expresión, agresiones, el festejo a periodistas, ¿no? Abajo del pie de foto dice algo como que una de las pocas gráficas salvadas por el reportero Juan José Pérez, o no me acuerdo cómo se llama, que fueron sorprendidos en el aeropuerto y fueron agredidos por los policías mientras se encontraban trabajando, ¿no? Entonces fue como todo un asunto que usó el periódico para hablar de la libertad de expresión. Además acá adentro, pues como ven, reportero y fotógrafo del Día agredidos por agentes del aeropuerto. Abajo dice un performance que terminó en el Ministerio Público. Entonces sí fue como muy interesante porque además aquí hay una crónica, es una plana entera que me dio el periódico en donde pusieron pues todo lo que pasó, ¿no? Narraron todo lo que pasó y al día siguiente salió esto, la detención del performancero en el aeropuerto provoca irritación, la foto arriba dice soltaron a Pancho López, o sea, es así como muy gracioso. Y aquí lo que hicieron fue llamar por teléfono a varias personas para preguntar su opinión. Entre ellos le llamaron al maestro Guillermo Santamarina, que entonces era director del Museo Exteresa, y él dijo que había sido era una demostración de poder e ignorancia. Entonces fue como muy interesante, digamos, toda la polémica que despertó esto. Y bueno, mis 5 minutos de fama fue como muy entretenido, ¿no? A ver, ya ríanse. Pues esta es en el Milenio, en el periódico Milenio.
Permítanme. Perdón, es que se me olvidó que era un evento de gala. Bueno, les contaba, es el periódico Milenio. En esta nota que hizo un amigo de nosotros, que se llama Jorge Luis Verdeja, hizo toda una entrevista y además cubrió cuando fui a comer al Palacio Legislativo, a la Cámara de Diputados, fui a comer ahí a San Lázaro, afuerita, claro. Entonces me senté a comer, algunos diputados se acercaron a darme su tarjeta para ver dónde iba a comer al día siguiente, para acompañarme. Y pues sacaron esta nota cubriendo también una plana entera, algunas notas que hizo este periodista, fueron algunas notas a performers que fueron muy, muy interesantes. Aquí está una revista también de la época, que yo considero que ahora es como la revista Letras Libres, antes era viceversa. Acá hicieron una nota cuando fui a la terminal de autobuses del norte, hicieron ahí una notita que decía para que vean que sí se puede, y ahí cuentan un poco. La nota de la foto del David es el periódico Universal, anunciando que iba a comer en el metro, contando todo lo que pasaba. Esta es la revista Eres, que pues era una revista muy popular, entonces a la gente le gustaba mucho y sobre todo a los chavos. Entonces, aquí salí junto a Alejandra Guzmán, por ejemplo, ¿no? Entonces ya me daba yo un rango, ¿no? Y efectivamente salía yo a la calle y pues chavitos se acercaban a decirme, tú eres el del picnic, así, pero súper fans. Y yo así de, ¿qué onda, no? Cómo de repente los medios de comunicación, las revistas, pues sí tienen una penetración muy interesante en la sociedad. Y pues bueno, para mí también fue muy, muy interesante. Además, Pepe Casanova, que hizo esta nota, ahora es de los directivos de Arca. Es como muy interesante también el paso del tiempo de estos amigos, personajes. Hizo toda una investigación. De hecho, empieza la nota diciendo el día que el azul cambió el arte, refiriéndose a Yves Klein y su International Klein Blue, el IKB 79. Y bueno, pues estaba esta nota que me gustó mucho porque narró de una manera muy interesante el performance. Y bueno, pues también está a los 10 años, 2007, hice una revisión del picnic en Exteresa, me prestaron 2 vestíbulos y bueno, los 2 vestíbulos del espacio, tiene 2 salas bastante amplias, ahí pude poner algunas piezas e invité a algunos amigos a que hicieran interpretaciones de mi trabajo. Entonces María Eugenia Chelet, una artista de allá de la Ciudad de México, me hizo una caja de picnic. Pamplonio, un dibujante muy interesante, me hizo también una caricatura. El doctor Morbito, que es el que hizo las cajitas de los cigarros de los faros, ¿se acuerdan? Unas de metal. Él hizo también un muñeco de mí, tomó un Ken y lo transformó en Pancho. Entonces fue como muy interesante, sentado con su mesa y todo. Que eso lo verán ahora invitados todos a la Galería Regia el sábado, o sea, mañana, a las 8:30, en donde hago otra revisión, pero ahora a 19 años, ya para celebrar los 20 años, porque platicando con mucha gente y ahora le decía a Mónica Mayer que si uno no hace estas revisiones, si uno no cuida su trabajo y uno no saca sus materiales, de repente no pasa nada. Ese es uno de los asuntos, se quedan en la casa, se quedan en el closet. Entonces sí, bueno, algún cajón si les va mejor, ¿no? Que en el closet. Y entonces sí hay como que revisar nuestros propios trabajos y trabajar con ellos, ¿no? Yo espero el año que entra tener suerte y poder hacer un catálogo más en forma con todo este material, porque bueno, ahorita les mostré un pedacito, ¿no? De todas las fotos que tengo y materiales que encontré. Hay otras notas en los periódicos y pues sí, como un trabajo de la calle puede de repente tomar cierta fuerza y relevancia, por lo menos en la vida de uno, ¿no? Cómo cambiar, cómo cambia la vida con la observación del entorno y de lo cotidiano. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Les cuento rápido otros trabajos que tengo aquí. Tengo otros trabajos, ya no son de espacio público, pero bueno, son poquitos. Por ejemplo, Sal de Mesa es una pieza que hice en Exteresa, en donde hice un cuadro de 5x5 en el piso con un masking tape y llevé media tonelada de sal. Entonces, tiré la sal,
no es que le eché la sal al lugar para nada, al contrario, intentaba hacer justamente lo contrario, una especie de limpia para el lugar, para el público, para mí mismo, porque la sal son pequeños cristales, entonces reflejan la luz, la refractan y la transforman. Entonces mi idea era justamente poner la sal en el piso para con la luz, después la extendí, la traté de extender porque era muy difícil y generar pues primero era con luz general y luego era con esa luz puntual, era como generar una especie de espejo, ¿no? Que pues más bien terminó siendo como un campo lunar, ¿no? Así, o el fondo del mar, o yo no sé dónde, pero era como un paisaje medio extraño y que la luz transformara las energías de todos, ¿no? Los asistentes y del lugar y de mí mismo. Entonces sí era pues un trabajo que a mí me gustó mucho, ¿no? Este otro trabajo que platicaba con la maestra Diana, maestra, luego uno le cambia los títulos. Sí. Platicaba de esta pieza que se llama Tú más yo, porque ahora sí que, ¿quién no se ha enamorado, no? O sea, ay sí. Bueno, ahorita hablamos, pero ¿quién se ha enamorado? Bueno, formulo diferente. Quien se ha enamorado sabrá que pues de repente uno ahí va y entrega todo, ¿no? Como dicen vulgarmente, ¿no? Entonces uno está ahí súper clavado con lo mismo y neceándole. Entonces yo tomé 2 bases, puse 2 capelos al revés como contenedores, en uno puse 50 kilos de sal y le puse el letrero de yo. En el otro que estaba vacío puse el letrero de tú. Abajo un plástico para que la sal cayera sobre el plástico y empecé a pasar, me puse un delantal negro y unos guantes negros y botas de lluvia y empecé a pasar la sal del yo al tú, como pasando todo este rollo, ¿no? Entonces pasé la sal, la llevé, en el camino pues se me caía un poco de sal, se escuchaba sobre el plástico, ¿no? Así cómo caía la sal y se iba haciendo un camino blanco con la sal. Entonces estuve pues varios minutos pasando la sal, llevándole, era muy difícil porque además estaba muy alto el capelo, entonces me costaba mucho trabajo hasta que saqué el último granito y lo fui a depositar en el tú, ¿no? Vaciándome completamente. Entonces, pues hice un recorrido, quedó mucha sal en el piso, que de alguna manera se podría pensar que es como un desperdicio, ¿no? Sin embargo, creo que pues es justamente la historia que se narra o la historia que se vive y al final quité el letrero de tú, lo rompí, lo metí en la sal nuevamente del contenedor, quité el letrero del yo, del contenedor vacío y lo pegué nuevamente como recuperándome en el que tenía nuevamente sal. Entonces, es un drama, ¿no? Ya saben que a uno le gusta azotarse y pues bueno, me gustó mucho. Esta pieza la hice después, me invitaron, la hice en Uruguay, en Montevideo y fue muy bonito porque tanto en la primera como en la segunda vez yo lloré, así súper dramas, les digo así, lacrimógeno el asunto. La gente lloraba, me fueron a abrazar, me dijeron te entiendo y no sé cuánta cosa. La tercera vez la hice en Venezuela, en Caracas, en la Galería de Arte Nacional y ahí pues yo ya pasaba la sal, ya era como una fórmula, ¿no? La pasaba para acá, la pasaba para allá, la regresaba, la ponía, le echaba más y pues ya no lloré, ¿no? Ya no sentí, la gente sí se paró a decirme qué cosa y bueno, llorando, ¿no? Lo hice una cuarta vez también en Venezuela, en Maracaibo, en un lugar espectacular llamado el Centro Cultural Lía Bermúdez. Hagan de cuenta que es así como Toluca, ¿no? Una ciudad así toda chiquita como industrial, Maracaibo, con mucho calor. Y ahí un centro cultural así gigantesco, espectacular, y con todas las tecnologías, como que nada que ver con el lugar. Pero ahí hice la cuarta vez, igual todo el mundo lloró, todo el mundo me abrazó, todo el mundo, bueno, ¿no? Así terrible, pero yo ya no sentía nada. Entonces también el performance es eso, es un acto de sentir, es un juego de sentir el performance de repente. Te permite esa experiencia, es directo, es único, es irrepetible. Sí, es efímero, pero te deja marcas, te deja de repente huellas. Por eso es como muy interesante el performance. Decidí yo no quiero repetir esta acción porque pues es como de vedette, ¿no? Voy, hago mi coreografía y me retiro, ¿no? Y ya sé el efecto que va a ocurrir, la gente va a llorar, la gente me va a abrazar. Digo, de repente vale la pena porque pues hay gente, bueno, pero no es la intención, ¿no? Que me abracen, o sea, bueno, sí, está rico, repito, pero no. Entonces, hay como que tratar de ser coherente con lo que uno quiere decir. Para este caso, que fue bien catártico, pues yo ya no sentía lo que sentía y decidí ya no repetir la acción, ¿no? Como que había cumplido con su cometido y ya no lo pienso repetir, ¿no? Esto es en la Galería de Arte Nacional, en la GAN, así es como quedaba la sal. Y pues bueno, sí era un transitar de un lado al otro con la sal y pues era una pieza muy bonita. Esta pieza, nomás tengo 2 fotos, es Ira,
en donde ira de furia, de rabia, no de ver, no de ira. Entonces, esta pieza consistía en llenar una pecera, también un contenedor, pensando que nuestros cuerpos son como contenedores, que son como espacios donde habitamos, donde estamos, con los que nos movemos, que tienen todas formas diferentes, tamaños, olores, todo diferente. Entonces, en estos espacios pues ocurren también cosas, ¿no? Hay afectos y hay también desencuentros. Entonces, yo estaba muy enojado por algunas cosas y tenía ganas de llegar a la oficina de mi jefa, no de mi mamá, de mi jefa, con un bat y darle ahí el escritorio y todo, ¿no? Entonces decidí hacer una metáfora transfiriendo todos estos sentimientos a esta pecera. Entonces la llené con agua y después que se llenó, la rompí con un bat, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estoy en Querétaro, en la Galería Libertad, llenándola con Coca-Cola. Esta pieza la he hecho en varios lugares, con varios líquidos. La repetí en Vancouver con Coca-Cola. Después la he hecho en Zacatecas, en el Festival Corpórea, la hice con mezcal. Después en San Luis Potosí la hice con tequila. En Champaña la hice con Toronto, díganme. En Toronto la hice con champaña. Todo el mundo me odió porque eran 17 botellas de champaña. Y pues yo ahí, todo el mundo esperaba un cóctel así espectacular y de repente salgo con el bat y le doy. Entonces, y en Toronto fue el único lugar donde no se rompió la pecera con un bat. Entonces le di con todas las ganas y nada más la pecera hizo tunk. Entonces fue así como que, ¿qué pasa, no? Entonces le tuve que volver a dar, ¿no? Y lo padre de este asunto es que la gente se pierde la imagen porque todo el mundo cierra los ojos y no ven lo que pasa, ¿no? Además vuelan vidrios y sale ahorita van a ver. Entonces después lo hice en China con leche, en Beijing, en otro festival que se llama Open. Entonces ahí lo hice con leche, llevé a China unas galletas de animalitos desde acá, una bolsa, y se las ofrecí a los chinos. Yo me acuerdo que los chinos estaban así viendo no dudo que ya esté patentada por allá la galleta de animalitos, las jirafitas y todo eso. Pero bueno, esta es la idea de llenar, es como las relaciones que establecemos, ¿no? Se va llenando, 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 hasta que a veces se desparrama, se derrama, se desborda, ¿no? La relación. Y de repente es cuando saco el bat y se genera esta imagen que es como bien interesante. Eso es un still de video que me hizo un amigo Jaime Curi. Y pues esta es la imagen que buscaba, ¿no? De repente ese momento, que es lo más efímero que he encontrado, porque no dura nada, o sea, truena y se cae. O sea, no hay nada de que se quede ahí, ojalá, ¿no? Sería como así padrísimo, así como en video, que solamente el video lo permite, yo creo. Por eso me interesa tanto el video performance ahora, porque tiene herramientas y elementos únicos, en sus tecnologías tiene, pues, cosas maravillosas el video. Y bueno, pues este es un ejemplo, un still de una explosión de leche en China. Y pues la gente, aquí hablaba un poco como de esas iras que tenemos, ¿no? Aquí mi mamá se murió hace más de 20 años, entonces pues como de repente no tener esa presencia, pues claro que genera ira, ¿no? De alguna manera. Entonces he ido trabajando con diferentes cosas, de repente no lo comunico, son metáforas, y pues bueno, esta es una de las imágenes con la que pues terminó la presentación, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo. No, pues si platicamos, ¿ok? Y bueno, pues para cerrar, pues a mí me interesa mucho este asunto de trabajar con el cuerpo, el espacio público, como ir generando relaciones con los otros, con la gente, con el pasar, con la mirada. Me gusta mucho cómo en el espacio público lo que opera muchas veces es el observar, la observación del entorno y cómo somos vistos, la otredad. Esas son las cosas que me interesan a mí explorar sobre el espacio público y pues sí encuentro fascinante el tema en este primer coloquio de arte y visualidad, que es, digamos, el espacio público lo que se revisa. Y pues bueno, creo que mejor platiquemos un poquito, maestra. Pues muchas gracias. Bueno, no sé si pasamos a la sección de preguntas, si hubiese alguien que le quisiera hacer alguna pregunta a Pancho López en este momento.
Ahí se están acercando los micrófonos. Ay, qué bueno. Lili, bueno, gracias. Bueno, en alguna publicación que hiciste tú, y te voy a citar, mencionabas, dice, el performance es un arte vivo que regularmente busca explorar límites de diversas disciplinas. Con Picnic, que es la obra que nos invitó en este día, ¿qué límites tú exploraste? ¿Fuiste descubriendo como esto que mencionabas acerca después del comentario que Mayer te hizo en la publicación de esa perspectiva política, pero qué límites desarrollaste? Pues en primera creo que una confrontación conmigo mismo, ¿no? Como exponerme, digamos, porque en el performance te expones, te exhibes. Entonces vi entre las disciplinas, por ejemplo, esa teatralidad que te permite de repente hablar de la cuarta pared, por ejemplo, ¿no? O sea, en la calle pues el escenario es todo, es el espacio que tú elijas. Entonces de repente como que buscar, no la selfie, porque pues no había ese término, pero sí buscar como que la imagen que me permitiera corroborar que estuve ahí, que estuve en la villa, por ejemplo, ¿no? Con la villa atrás, o sea, como qué más palpable que una imagen. O sea, no lo pensaba como con los términos de ahora de documentación o registro, sino más bien lo pensaba como evidencia. Entonces, de repente, después pienso, por ejemplo, en películas como Amélie, ¿no? Así del duendecito que anda por todos lados con la foto que le mandan. Entonces, así como si hubiera visto Amélie entonces, pues creo que me hubiera ido por ahí, ¿no? Pero de repente, pues, ¿qué límites exploré? Pues los límites personales, ¿no? Porque a quién no le da pena que lo vean, ¿no? O sea, y más de repente comiendo, ¿no? Así que te estén tomando la foto o que pase algo. Exploraba también qué podía pasar. Hice el último picnic lo hice para un canal australiano que se llama Lonely Planet, que es patrocinado por Discovery Channel, si no me equivoco. Hicieron un programa que se llama 6 Degrees, que es esta teoría de los 6 grados de separación que hay entre tú y yo, por ejemplo, que hay 6 personas que nos pueden presentar, ¿no? Entonces, eligieron a 6 personas en México, a este luchador que se llama Shocker, a varias personas y a mí. Entonces fue como muy interesante porque el programa empezó con mi performance, el picnic en el Zócalo. O sea, el primer picnic fue en el Zócalo, el último fue en el Zócalo. Y ahí fue todo súper producido, me compraron un traje, corbata, todo nuevo, y compraron pues algo muy mexicano, ¿no? Chiles en nogada. Entonces los llevaron bien buenos. Entonces nos los pusieron y yo estaba sentado comiendo en el Zócalo, llegaba Toby, el conductor del programa, y se sentaba conmigo, el único picnic donde se sentó alguien conmigo. Entonces, él se sentaba y empezaba todo microfoneado, por supuesto, a platicar, así como que, hey, Pancho, así como muy natural, ¿no? Así, claro, comiendo aquí a la mitad de la nada. Hey, Pancho, ¿cómo estás? Oye, ¿qué estás comiendo? ¿Qué vamos a comer? Entonces yo, el chile en nogada, que es un plato típico, que las monjas, que Iturbide, que toda esa historia para presentar al país, digamos, o a la ciudad, y de repente, pues ya de ahí platicando, hablando de performance, hablando del Zócalo, de la catedral, hablando de todo el escenario, digamos, de repente le hablaba yo, bueno, tenía el guión, ahí sí seguí un guión, porque yo pienso que en el performance no se sigue necesariamente un guión, sino se sigue una idea. Para mí esa es como una de las particularidades del performance, que es una idea que desarrollamos y que seguimos, aunque sea una especie de guión, pero no es preciso para mí, por lo menos para mí no es preciso el guión así como el paso a paso, y pues de ahí yo le presentaba a alguien y ya de ahí se seguía el programa. Terminamos enfrente del claustro de Sor Juana, en la avenida Izazaga, en el Camellón, comiendo nuevamente, otra vez me encontró ahí comiendo en el Camellón, y ahí terminaba el programa, ¿no? Pero en el Zócalo, cuando estábamos comiendo, entre corte y corte, cuando terminamos, pues yo me paré, me fui para allá para ver que si ya estaba y que no sé qué, y cuando volteamos estaba un indigente sentado comiéndose el chile. Entonces fue como que,
Entonces, luego fueron a quitarlo y yo así de, no lo quiten, ¿no? Así como que pues dejen que ocurra exactamente eso que está ocurriendo, porque es la vida, ¿no? Es alguien que tenía hambre que dijo, aprovecho porque aprovecho, ¿no? Y se fue y se comió el chile, ¿no? Además ya había quedado la escena, afortunadamente, y pues fue como muy interesante esa sorpresiva situación. Entonces sí, me gusta mucho que el performance permite de repente incorporar, improvisar, es como muy flexible, ¿no? Yo creo que el performance es una de las cosas más flexibles. Para mí el performance es, si me dicen qué es performance, yo diría que es como la posibilidad de traducir una idea a una acción. Entonces, a una acción física, a una acción corporal, usando el cuerpo como herramienta o como estrategia, ¿no? No sé si contesto o más bien revolví todo, pero… Gracias. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? Sí, claro. De repente que según tú tienes una idea fabulosa, súper clara, ahí vas, y cuando terminas todos así viéndote como que, ¿a poco ya? Sí, por supuesto. De hecho hice, a partir de un libro de un escritor de Uruguay que se llama Dani Umpi, que se llama Solo te quiero como amigo, el libro, hice una acción allá en un lugar que se llama la ONG, la Organización Nelson Garrido, que es un espacio que se presta mucho al performance, es un espacio de foto allá en Caracas. Y lo hice en una de las salitas y fue como muy interesante, fue muy íntimo, la gente estaba muy interesada, platicamos mucho, les encantó, aplaudieron, fabuloso, bueno, todo el mundo me preguntó mil cosas. Lo repetí aquí en México y todo el mundo me vio con cara de ¿qué es eso? ¿No? Nadie entendió nada, cuando terminé me fui, como una de las salidas típicas de cuando haces una acción es terminas y te vas, me fui y todo el mundo viéndome así como que, así, ¿no? Me fui, yo me fui a esconder por allá y de repente oí así como algo así de… Entonces fue así como que, ups, creo que estuvo horrible esto. Y no es que haya estado horrible, sino simplemente que tal vez no supe traducir correctamente para ese espacio, para ese público, y sí fue como, de repente, pues como muy frustrante, ¿no? Y eso no te voy a decir que fue de las primeras acciones, fue así como, pues hace como 8 años, ¿no? Entonces sí como que, qué oso, ¿no? También una de las primeras acciones que hice fue muy chistoso, fue con Pilar Villela, en un lugar que se llamaba el Teatro en Espiral, en la Colonia Condesa, en donde era un homenaje a un artista llamado Marcos Curtix. Entonces nos invitaron a hacer acciones, ¿no? Entonces yo quise hacer una acción con unos alambres y unas plumas, entonces me puse gotas de pegamento y me puse plumas, ¿no? Y empezaba a mover los brazos así como gallinita, así como para pretendiendo volar, claro que no iba a volar, y yo hablaba de esa frustración, ¿no? Entonces cuando lo estaba haciendo, te juro que yo estaba así pensando, qué tontería estoy haciendo, ¿no? O sea, qué ridículo, qué bobada, ¿no? Y de repente una investigadora que estaba ahí me empiezo a quitar las plumas para terminar y dice, pero no te las quites, no has intentado lo suficiente. La otra sí montada en hazlo bien, dale más porque vas a volar, como metáfora también. Y fue como muy extraño porque pues sí fue como yo mismo estaba autocriticándome y censurándome cuando alguien más estaba súper enganchado, ¿no? Con la imagen, que es un asunto del performance. Yo creo que para hablar de performance una palabra importante es subjetividad y pues hay tantas subjetividades por ejemplo, en esta misma sala, de repente alguien ahorita seguro está pensando así de, ¿qué onda con este mono, no? Así de, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Podría estar desayunándome unos huevitos con machaca o algo así, y estoy aquí sentado, ¿no? Así de, ay, ¿para qué pagué, no? Alguien seguro está pensándolo y está bien. Bueno, no, pero se entiende, ¿no? Y seguramente alguien dice, ay, qué chido, ¿no? El picnic, y ya están pensando dónde se van a ir a comer, que si en la Macroplaza, que no sé qué, ¿no? O sea, puede ser, el performance despierta muchas cosas, y sí me ha pasado que de repente, pues una acción es completamente, mira, por ejemplo, ya se van, dicen así de, ay, qué horror, qué bueno que mejor voy por un café y me voy. Ah, no es cierto. Sí pasa, yo creo que a todos nos ha pasado, espero, si no, qué oso. ¿Alguien más? Ahí al fondo.
Bueno, a mí me llamó la atención que dijeras que en el performance de tú y yo decidiste ya no volver a hacerlo porque sentías que ya no era lo mismo, ya no causaba algo en ti. Y nomás quería saber como cuáles son tus parámetros para decir, bueno, ya no voy a repetir este performance, o si me lo piden, mejor hago una documentación de los otros performances y lo exhibo. Pues por ejemplo, el picnic lo hice 18 veces, porque siempre que lo hacía pasaba algo distinto y me daban más ganas de investigar, me daban más ganas de revisar esas situaciones y esas experiencias y todo, ¿no? Entonces me gustaba mucho la idea de continuar y de volverlo una serie. En el caso de Tú más yo, decidí no repetirlo porque, como lo dije, ya no sentía nada. O sea, sé que es una acción que funciona, que a la gente le llama la atención, que le gusta, que se engancha, pero de repente yo digo, pues, ¿de qué se trata el performance? ¿De hacer un espectáculo para que la gente se divierta o se enganche o llore conmigo y me abrace? Que, repito, no está mal. No. O ponerme a explorar de repente lo que decía Diana, los límites, o sea, tus propios límites, ¿no? O sea, para mí hay como que continuar explorándote a ti mismo, ¿no? A través de la acción, a través del performance. Por eso decidí ya no repetirlo. Pero yo soy de la idea de que un performance se puede repetir mientras tú quieras repetirlo, ¿no? O sea, a veces la acción misma te dice ya, no lo hagas, ¿no? Por ejemplo, mi primera acción, que fue en Exteresa en 1997, la primerita acción que hice en mi vida, digamos, profesionalmente, se llamó Mu Performance, de vaca, ¿no? Mu. Entonces tenía una novia a la que pinté de vaca, platicamos, la ordeñé, le puse sus manchas, le colgué su cencerro. Era una acción súper machista, ¿no? Era justamente criticando el machismo, porque después de eso, afuera había galletitas y leche que yo mismo servía, ¿no? Entonces era como que la idea de hacer un acto súper machista, utilizando justamente esta imagen de la mujer como prácticamente un objeto, y después haciendo lo contrario, como hablando de que pues que no, que el machismo es una cuestión horrible y que de repente nosotros mismos somos los que tenemos que… ¿Qué onda? Que nosotros somos los que tenemos que parar con eso, ¿no? Entonces, por eso al final hacía justamente lo contrario, una acción perfectamente cursi, ñoña, de servir lechita y darle galletitas al público, ¿no? Entonces era como generar un contraste, pero no lo vuelvo a hacer. De hecho, Ana Roldán, que fue quien me ayudó a hacer esta acción, cuando terminamos estaba tan enojada por la acción misma, porque estaba todo pactado, pero genera el performance de repente reacciones incontrolables. Teníamos una cubeta con leche que yo me estaba tomando así muerto de la risa, y de repente ella se enojó tanto porque la idea es que después de eso ella se ponía unos tacones, se pintaba la boca y se quitaba el cencerro y se iba. En lugar de hacer eso, se puso los tacones, se pintó la boca y me volteó la leche encima. Entonces terminé lleno de leche porque estaba furiosa, con justa razón. Y además Exteresa estaba llenísimo, era un festival internacional de performance. Cuando se hacían unos festivales en Exteresa que no cabía un alma en Exteresa, era así 300, 400 personas amontonadas viendo una acción o viendo nucas a quien le iba mal, porque pues te parabas a tratar de ver y veías la cabeza del de adelante. Y yo me acuerdo que estaba llenísimo la capilla del Señor de Santa Teresa, donde fue esta acción. Y pues sí, yo creo que el performance o las acciones, el trabajo, te va hablando. O sea, yo creo que tienes que entenderlo, escucharlo, escucharte y de repente pues parar cuando ya no, según tú, ya no da más, ¿no? A veces te piden que lo hagas, ¿no? Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no haces un picnic? Me han invitado, vienes a hacer un picnic y yo no he querido hacer más picnics porque siento, en aquellos entonces decía, es que no quiero ser el chavo de los picnics, ¿no? Así bien enojado, ¿no? Pero porque luego la gente te relaciona, ¿no? Así de, ella es la que hace lo del bikini. Él es el que hace lo de el pan, así, ¿no? Así, como me acuerdo mucho de Omar González, un artista muy interesante. Él, es el de los hielos. Entonces yo no quería ser el de los picnics, ¿no? Entonces también por eso, ese fue un argumento que pues es una tontería, sin embargo opera en ti de repente ese tipo de argumentos, ¿no? Espero haber contestado. Ok, bueno, pues
No me queda más que agradecerte mucho tu presencia, Pancho. De parte de el coloquio te tenemos un presente, esperemos aquí te guste y pues bueno, un aplauso, Gracias. por favor.